Entonces, no, la Biblia jamás habla de una regeneración previa a la fe. Eso es un concepto teológico del calvinismo fabricado. La Biblia nunca dice que Dios nos regenera y luego nos da la fe para que podamos creer. Consistentemente en decenas y decenas y decenas y decenas de pasajes bíblicos se nos llama a creer y se nos dice que cuando creemos y cuando recibimos el evangelio de nuestra salvación y creemos en ese evangelio, dice la Biblia que tenemos vida, que tenemos vida eterna, que somos perdonados, que somos justificados. Entonces la Biblia nunca dice que somos regenerados para poder tener fe y que Dios nos dé ese don de la fe, sino consistentemente Dios nos pide la condición de la fe, de creer en su obra, para nosotros poder, para Él salvarnos. Y Él es el que salva, no es nuestra fe la que nos salva, es Él el que salva a aquel que tiene fe, porque así soberanamente le plació decidirlo al Señor. Carlos, tú dices que Dios soberanamente decidió salvar al que cree, pero esa afirmación se queda corta y no resuelve el problema real. Esa soberanía que presentas, adornada con palabras románticas, te la sacaste de la manga para empujar tu mala interpretación de la soberanía bíblica. La soberanía verdadera de Dios no es pasiva ni espera a que el hombre decida creer para actuar. Dios es soberano en todo, incluyendo el dar la fe para que el pecador pueda creer. Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16 nos dicen: «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo afirma que la salvación no depende ni del querer ni del correr humano, sino solo de la misericordia de Dios. Tú dices que depende del que cree, pero la Escritura niega esa idea. ¿A quién le vamos a creer? Juan capítulo 1, versículo 13 dice que somos engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús mismo declara en Juan capítulo 3, versículo 3, «El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Y en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 leemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. ¿Cómo puede alguien tener fe en algo que no puede comprender ni aceptar sin que Dios primero le haya dado vida espiritual? La fe es fruto de la regeneración previa que solo Dios puede hacer. Tú dices que Dios salva al que cree, pero no respondes de dónde viene esa fe. Aquí está tu contradicción más grande. Si Dios no da la fe, entonces el hombre la produce por sí mismo y se salva por mérito propio. Eso es contrario a la Escritura, que excluye la jactancia, como dice Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. En tu sistema, Dios no es el autor de la salvación, sino el hombre. Eso no es soberanía, es dependencia. Y un Dios dependiente del hombre no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Además, tu sistema es un sistema de incertidumbre total. Enseñas que la salvación se puede perder, que alguien puede haber sido salvo, y mañana apostatar y quedar condenado. No hay seguridad verdadera, no hay esperanza firme, porque todo depende de la voluntad inconstante y frágil del hombre. Todo cuelga del débil hilo del libre albedrío, y aún así te atreves a hablar de seguridad. Eso no es seguridad, eso es ilusión y engaño. La Biblia enseña que Dios da la fe, el arrepentimiento, regenera y llama eficazmente. En Hechos capítulo 16, versículo 14 leemos que el Señor le abrió el corazón a Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: «A vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». La fe es un regalo, un don soberano. La salvación es del Señor. Tu idea de soberanía es solo una excusa para mantener una teología centrada en el hombre. Pero la Escritura enseña que el pecador está muerto y no puede venir a Dios a menos que el Padre lo traiga, como dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 44. «Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae». La fe no es obra humana,
sino regalo divino. Por eso la frase, Dios soberanamente decidió salvar al que cree es insuficiente y peligrosa, porque deja la soberanía de Dios a medias y pone el centro en la voluntad humana. La verdadera soberanía bíblica es que Dios soberanamente da la fe a los que ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y los salva eficazmente por pura gracia. Esa es la soberanía que salva. Juan capítulo 10, versículos 27 al 28 asegura: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la seguridad y eficacia del Evangelio reformado, no una fe incierta o frágil. Carlos, puedes adornar tu mensaje con palabras dulces, pero cuando quitamos el barniz emocional, queda un Dios débil, un evangelio sin garantía y una esperanza vacía. La soberanía verdadera es la que salva eficazmente, que da fe y sostiene hasta el final. Eso es lo que enseña la Escritura.